So did you guys talk about doing this beforehand? Anisha told me we had to. Why? Because she said that he'd kill our families. Who's he? A man. I didn't know him, but Anisha knew him. There's this website called the Creepypasta Wiki. Okay. It's full of horror stories that are meant to purposely scare you. And there's one of them called Slenderman. Who's Slenderman? He's this tall, faceless man who preys on children. Slenderman es uno de los personajes más conocidos del terror de los últimos años. Por si no lo conocéis, yo os lo presento. Slenderman es una figura humanoide de largas extremidades y manos muy grandes de dedos muy afilados. Viste de traje, su tez es blanca y su altura ronda los 2 metros. Además no tiene pelo ni tampoco rostro y es capaz de sacar unos grandes tentáculos afilados de su espalda. Según la leyenda, Slenderman vive en los bosques, se lleva a los niños para que queden a su merced y cumplan todas sus órdenes. Se queda a estos niños para incluso la captación de otras víctimas. Hola, yo soy Lairet y hoy estamos en uno de los vídeos del especial de Halloween, como podéis ver por aquí atrás. Es uno de varios vídeos que subiré, por eso mi maquillaje, un poquito el fondo y esta temática de la que hablaremos hoy. Hoy os traigo un caso plenamente real conocido como el caso Slenderman. Antes de comenzar, por supuesto, recordarte, y sobre todo hoy, que trataremos de temas de terror, que si eres una persona aprensiva o sensible, te recomiendo que no veas este vídeo. Te recuerdo que tengo Instagram, que tengo Twitter o X y que tengo TikTok, que por supuesto tengo YouTube. Aquí abajito me puedes dejar un like, un comentario, compartir, darle a la campanita, todo, absolutamente todo lo que quieras y por supuesto suscribirte porque es completamente gratis. Y ya sí que sí, comenzamos con el caso que os traigo hoy. Comenzamos con el caso Slenderman. Nos encontramos en Waukesha, una ciudad del estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Es 31 de mayo de 2014. Anisha Weller y Morgan Geyser, ambas de 12 años, se encuentran en comisaría con la ropa manchada de sangre. Les hacen interrogatorios por separado y ambas dicen que la mejor amiga de ellas dos, quien es Peyton Leutner, está en el bosque con 19 estocadas. Se interroga a las dos jóvenes diciendo que qué ha pasado, que cómo ha ocurrido, que cómo lo saben, y ambas dicen de maneras muy distintas que ellas premeditaron lo que ocurrió, pero que se vieron influenciadas por una figura externa, quien es Slenderman. Cuando le hacen el interrogatorio a Anisha, se puede ver que la joven está muy preocupada, que está llorando, que está muy triste por la situación y casi en estado de shock, mientras que por otro lado se puede ver a Morgan sin mostrar ningún tipo de empatía ni de responsabilidad, ni parece que nada de lo que estuviera ocurriendo fuese con ella. Y es que además Morgan estaba diciendo algunas frases que no iban con la conversación, como si estuviera hablando con alguien que no estaba de cuerpo presente, como si fuera una entidad o algo por el estilo. Cuando el policía le preguntó qué había ocurrido, Morgan dijo que todo lo que había pasado era necesario una y otra vez. Nos encontramos a 30 de mayo de 2014. Peyton Leutner y Morgan Geyser eran amigas desde la guardería. Concretamente en esa fecha era el cumpleaños de Anisha Weller, una amiga de ellas dos. Anisha cumplía 12 años y quería celebrarlo con sus dos mejores amigas, quienes son Peyton y Morgan, también de 12 años. El plan era pasar el día juntas, cenar e ir todas a dormir a casa de Morgan.
Cuando Peyton se disponía a salir de su casa, con todo preparado a casa de Morgan, se despidió de su madre, mientras que Morgan y Anisha quedaron en casa de Anisha para que ésta preparara la bolsa que se llevaría a casa de Morgan para pasar la noche. En aquella bolsa había barritas energéticas, una libreta, un pijama, muda de ropa y un cuchillo de 13 centímetros. Lo que parecía un plan inofensivo tenía detrás una muy oscura realidad. Y es que Morgan y Anisha tenían pensado acabar con la vida de Peyton para ser agentes de Slenderman. Esta entidad nació en internet en verano del año 2009 por un concurso de edición fotográfica y empezaron a aparecer imágenes de este ser, ya que se hablaba de él en Something Awful, un foro conocido por sus creepypastas, leyendas urbanas que saltan de punto a punto de internet haciéndose muy, pero que muy conocidos. Y este es el caso de Slenderman, del cual ya tenemos videojuegos, tenemos imágenes, tenemos historias, tenemos muchísimas cosas como para más o menos ubicarnos. Y es que parece ser que tanto Morgan como Anisha estaban obsesionadas con Slenderman, hasta tal punto de que Morgan se enteró de que para poder ser secuaz o agente de Slenderman tenían que acabar con la vida de una persona cercana. Como os digo, las amigas pasaron el día juntas, cenaron juntas y durmieron. Y en esa noche había un plan perverso que se tenía que llevar entre manos, pero no lo llevaron a cabo. Y mientras Peyton dormía, Anisha y Morgan planeaban cómo hincarle un cuchillo de 13 centímetros. Parece que ninguna de las dos se veía convencida al 100% de poder cometer el crimen. Quisieron aprovechar la ocasión ya que Peyton estaba dormida y así no tenían que verla sufrir o no tenían que ver cómo se daba cuenta de la situación, pillarla de forma muy vulnerable. Pero en aquel momento no se pusieron de acuerdo. Es así como a la mañana siguiente todas salieron a un parque por la mañana y estuvieron allí mientras tanto Morgan como Anisha hablaban de en qué momento lo iban a hacer, que el tiempo corría y que no estaba pasando lo que tenía que pasar. Mientras estaban en el parque, Morgan le dijo a Peyton de acercarse a los baños públicos del mismo parque, que le quería enseñar algo. Cuando entraron allí, Morgan le ordenó a Peyton que se sentara en el suelo del baño y que se durmiera, cosa que a lo primero Peyton obedeció, se sentó, pero lo segundo les hizo saber que era imposible, que allí no podía conciliar el sueño. Esperando dejarla inconsciente, Anisha le dio un golpe en la cabeza a Peyton, pero no lo consiguió. Peyton se molestó muchísimo con sus amigas y salió de aquel baño. Tanto Morgan como Anisha fueron tras ella, le dijeron que lo sentían y que si querían ir a un bosque cercano a jugar al escondite y a observar pues los pájaros y toda la vegetación de allí, a lo que Peyton, aunque siguiera molesta, eran sus amigas y confiaba en ellas, por lo cual accedió. Mientras jugaban al escondite, Peyton se escondió, mientras Morgan y Anisha seguían hablando, fingiendo que contaban para que Morgan se escondiera. Seguían hablando de cómo lo iban a hacer, de quién iba a dar el paso de utilizar el arma contra ella. Fue en ese momento de indecisión cuando finalmente Morgan se armó de valor y cogió el arma, se acercó a Peyton. Peyton la vio, puso cara de horrorizada, no estaba entendiendo qué estaba ocurriendo, pero estaba viendo a su amiga con un cuchillo en la mano apuntando hacia ella. A lo que Morgan le dijo a Peyton, lo siento, y se abalanzó sobre ella, quedándose sentada sobre su pecho, inmovilizándola por completo. Mientras Anisha se dio la vuelta para no mirar el horror que estaba ocurriendo en aquel bosque, Morgan le dio un total de 19 estocadas a Peyton. Viendo que tras las 19 estocadas Peyton seguía con vida, incluso llegó a levantarse y a decirles que las odiaba, que había confiado en ellas. Ellas le dijeron que se tumbara, que perdería menos sangre de esa forma y que iban a buscar ayuda. Pero Morgan y Anisha jamás regresaron al lugar donde se encontraba Peyton.
Tras hacerle esto a su amiga, ellas tenían pensado que, a modo de sacrificio, Slenderman iría a por ellas y se las llevaría como secuaces, cosa que obviamente no ocurrió. Tanto Morgan como Anisha fueron detenidas cerca de la carretera Interestatal 94, en una tienda de muebles, después de haber caminado casi 8 kilómetros. El cuchillo utilizado en el crimen estaba en una bolsa que llevaban. Llegados a este punto es cuando las jóvenes se encuentran en comisaría, hablando con los oficiales de que Slenderman les había obligado a hacerlo. Y mientras Anisha está sumamente apenada e impactada por todo lo que ha ocurrido, Morgan, incluso por su expresión corporal, no muestra ningún tipo de empatía, ni de remordimiento, ni nada por el estilo. Es más, comienza a decirle no me arranques la cabeza a una especie de ente que debería estar allí con ella. A lo que el policía se quedó sumamente impactado. Cosa que sabrían tanto Anisha como Morgan una vez estuvieron allí, es que Peyton había sido encontrada por un ciclista que pasaba por la zona y que Peyton había sido llevada al hospital para operarla de urgencia, que en aquel momento seguía viva. Is she dead? I don't know. She was taken to the hospital. What? Cuando despertó un rato más tarde de sus operaciones, Peyton dijo que habían sido sus amigas. Y es que cuando las supuestas amigas de Peyton la dejaron allí desangrándose, Peyton tuvo la suma fuerza y valentía de arrastrarse por el suelo de aquel bosque hasta una carretera que pasaba por la zona. Allí fue donde un ciclista que pasaba por allí la encontró, la socorrió, llamó al 911 y mientras esperaban a la ambulancia, Peyton le dijo que habían sido sus amigas, que no se lo podía creer. Una vez en el hospital la operaron de urgencia, todo su pecho, sus órganos estaban bastante dañados, pero aún así el doctor les hizo saber que se había quedado a apenas 1 milímetro de fallecer. Y es que parece que una de las estocadas quedó a tan solo 1 milímetro de una arteria. Al despertar, Peyton dijo nuevamente quiénes habían sido las causantes de esto, que tanto Anisha como Morgan le habían hecho esta atrocidad. Ellas, por supuesto, en comisaría imaginaron que Peyton no lo había superado, que habría perdido la vida en el bosque, pero para sorpresa de ellas, como os digo, Peyton sobrevivió y pudo decir quién le había hecho eso. Es así como procesaron a Morgan y a Anisha como adultas, a pesar de apenas tener 12 años. Ambas se declararon no culpables, pero cuando tuvieron 16 años, en 2017, se las condenó a Anisha a 25 años y a Morgan 40 años en una institución psiquiátrica. Esto fue porque Anisha en ningún momento utilizó el arma contra Peyton y ella se declaró culpable únicamente en un asesinato de segundo grado, cosa que, por lo que os he contado, podemos imaginar todos que no fue así. Ella no empuñó el arma, pero obviamente estuvo completamente implicada en todo eso. En cuanto a Morgan, fue diagnosticada de una esquizofrenia paranoide. Ella veía y hablaba con el Slenderman e incluso cuando estaba en prisión decía que Severus Snape de Harry Potter iba a verla. A día de hoy, Peyton, a pesar de las cicatrices tan dolorosas, también emocionalmente, que tiene en su cuerpo, ha podido hacer una vida normal lejos de dos personas que para nada fueron sus amigas en ningún momento. Por suerte, Peyton solo tuvo que pasar una semana en el hospital y a partir de ahí pudo hacer vida normal, incluso volviendo al colegio el siguiente septiembre. Por supuesto, Slenderman no tuvo nada que ver en este crimen, sino que tanto Morgan como Anisha no estaban bien mentalmente y se lo imaginaron completamente todo. Y así es como llegamos al final del caso de hoy. No sé qué os ha parecido, no sé cómo lo veis. A mí me deja bastante triste este caso, pensar que tanto la víctima como quienes hicieron este crimen tenían tan solo 12 años, me hiela muchísimo la sangre.
Quizá los padres de tanto Morgan como Anisha podrían haber evitado esto si les hubieran prestado más atención y hubieran observado más a sus hijos. Independientemente de la edad que tengáis, si estáis viendo este vídeo, os quiero decir y recordar que no todo lo que hay en internet es cierto y que por favor tengáis claro en quién confiar y en quién no. Si veis señales, intentar hacer algo por esas personas y si no, avisad a quien haga falta. Por suerte, Peyton pudo seguir con su vida, pero tiene el cuerpo completamente marcado por, sin lugar a dudas, el hecho más traumático e impactante de toda su vida. Se sabe que en este caso Morgan era la cabecilla, mientras que Anisha simplemente se veía influenciada por ella. Obviamente no le quito culpa, ya que ambas tuvieron mucha premeditación en esto, aunque luego ella dijera que era culpable en asesinato de segundo grado. Os voy a dejar todos los artículos, vídeos y demás que he utilizado para este caso en la cajita de información. Y como os digo, así llegamos al final del caso de hoy. Por supuesto, este viernes, si no hay vídeo extra de por medio, que ya voy adelantando que puede ser, os traigo un nuevo vídeo por aquí, por el canal. Sin más dilación, feliz Halloween a todos. Recordad, bebed agüita, caminad por la sombrita y os mando buenas vibritas. Nos vemos en el próximo vídeo.